Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Estos son los titulares. Convocan a caminata por la familia para proteger a Costa Rica de ideología de género. Papa Francisco envía mensaje a Foro de Jóvenes en Canadá. Anuncian aplicación móvil que conectará a los católicos en todo el mundo. Iniciamos el programa contándoles que en Costa Rica se realizará una segunda caminata por la vida y la familia en la capital del país. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Costa Rica invitó a los fieles a participar el próximo 3 de diciembre de la segunda caminata por la vida y la familia, que tendrá lugar en la ciudad de San José, capital del país. Al respecto, los obispos señalaron que la marcha busca manifestar la alegría del matrimonio y la vida familiar, según el orden de la creación, el proyecto de Dios y rechazando cualquier tipo de colonización ideológica que atente contra estos valores. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor Rafael Quirós, señaló que los prelados sienten la necesidad de iluminar a las nuevas generaciones sobre la ideología de género y recordó que la Iglesia acepta la educación sexual, pero aclara que debe ser integral, donde se aborda el tema de la verdadera diversidad entre el varón y la mujer, su natural atracción y complementariedad. Finalmente, el obispo recordó el derecho de los educadores a la objeción de conciencia, pues no son pocos los que sienten que enseñar algo contra sus valores les resulta una imposición. Por otro lado, en un video mensaje dirigido a un foro de jóvenes en Canadá reunidos en preparación para el Sínodo de Obispos del 2018, el Papa Francisco animó a los participantes a no levantar muros y no dejarse robar la juventud. Bajo el tema Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional, el Santo Padre envió un videomensaje a un grupo de jóvenes canadienses, provenientes de diversas ciudades como Toronto, Vancouver y Quebec, quienes estuvieron reflexionando sobre los desafíos juveniles en la Iglesia, con miras al Sínodo de Obispos que se realizará el próximo año. En su mensaje, el Papa Francisco les pidió no levantar muros de división, sino construir puentes. Los invito a inundar los lugares donde viven con la alegría y el entusiasmo típico de su edad, a irradiar el mundo y la historia con la alegría que viene del Evangelio, de haber encontrado a una persona, Jesús, quien los ha cautivado y los ha llevado a estar con Él. No se dejen robar la juventud, no permitan que nadie los frene y los oscurezca la luz que Cristo puso en su rostro y en su corazón. Sean tejedores de relaciones marcadas por la confianza, la solidaridad y la apertura hasta los confines del mundo. A la apertura fino ai confini del mundo. El Santo Padre también manifestó que a través del acompañamiento adecuado sabrán emprender un camino de discernimiento para redescubrir el proyecto de Dios en sus vidas. Finalmente, el pontífice pidió a los jóvenes dejarse abrazar por Cristo para que los consuele, sane sus heridas y borre sus miedos. De ese modo, estarán preparados para la aventura de la vida, la cual, aseguró, es un don precioso e impagable que Dios pone cada día en nuestras manos. En el Vaticano, el Santo Padre mantuvo un encuentro con una delegación de la Universidad de Tel Aviv, con quienes destacó que la ciencia y la sabiduría deben caminar juntos. En una audiencia con una delegación de la Universidad de Tel Aviv, el Papa Francisco se refirió a la educación como una de las tareas más importantes y delicadas, porque requiere formar a la persona en su plenitud. Asimismo, relacionó el papel de la ciencia y la sabiduría como elementos esenciales para la búsqueda de la verdad. En pocas palabras, ciencia y sabiduría deben caminar juntos. La sabiduría, entendida en el sentido bíblico, permite ir más allá de las realidades empíricas para descubrir el último significado. Por eso, la universidad está llamada a educar en una cultura sapiencial, capaz de armonizar el enfoque técnico y científico con lo humanístico, con la convicción de que la búsqueda de la verdad y del bien es, en última instancia, única. Por otro lado, el Santo Padre también manifestó la importancia de formar líderes, capaces de abrir nuevas vías para responder a la necesidad de las generaciones actuales, sin comprometer a las futuras. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal Álvaro de Juana, quien se encuentra en Roma. Hola Álvaro. El Papa ha dado por concluido el ciclo de catequesis sobre la esperanza que desde hace meses ha expuesto en la audiencia general, ¿verdad? Efectivamente, él mismo anunció que la catequesis de este miércoles pasado era la última sobre este tema de la esperanza, y si hace unos días habló de la muerte, en esta ocasión se ha centrado en el paraíso y en lo que significa para el cristiano. La palabra paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida al buen ladrón. Ante su muerte inminente,
le hace una petición humilde a Jesús. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No tiene obras buenas para ofrecerle, pero se confía a Él. Esa palabra de humilde arrepentimiento ha sido suficiente para tocar el corazón de Jesús. No existe ninguna persona, por muy mala que haya sido en su vida, a la que Dios le niegue su gracia si se arrepiente. Ante Dios nos encontramos todos con las manos vacías, pero esperando su misericordia. Álvaro, en otros ámbitos tenemos entendido que por estos días se ha hablado nuevamente del histórico viaje del Papa a Colombia. ¿Qué es lo que se ha dicho? El Vaticano ha querido hacer un nuevo balance de este viaje que, como bien has dicho, fue histórico. La Pontificia Comisión para América Latina se reunió y después pudimos hablar con el cardenal arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar. Vamos a ver lo que nos ha contado. A ver, el balance es realmente positivo. No solamente porque la respuesta de los colombianos fue extraordinariamente amplia, generosa, fue una alegría, fue una verdadera fiesta durante todo el tiempo que estuvo el Papa, sino también porque el mensaje del Santo Padre ha ido calando poco a poco en el pueblo, en el corazón de la gente. Hemos tenido que las frases del Santo Padre han resonado y siguen resonando en el contexto nacional, y esto indudablemente va a ser una enorme riqueza para nosotros, especialmente ahora que estamos en un momento político y un momento histórico para el país. Porque indudablemente Colombia ha vivido momentos muy duros, precisamente porque tenemos muchas inequidades, muchas desigualdades, tenemos marginaciones, exclusiones, etc. El país tiene que reajustarse y creo que esos pasos los estamos empezando a dar poco a poco, pero con seguridad, con esperanza. Lo dejamos ya aquí y, si os parece, sigo trabajando en nuevas noticias. Informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. Y en un encuentro con el Pontificio Colegio Pío Brasileño, donde estudian sacerdotes de Brasil en Roma, el Papa Francisco pidió a los presbíteros prevenir posibles enfermedades eclesiales. El Santo Padre sostuvo un encuentro con sacerdotes del Pontificio Colegio Pío de Brasil, a quienes les pidió no olvidar su condición de presbíteros estudiantes y de ese modo esforzarse por mantener un equilibrio en las diversas dimensiones de su vida. Voi non siete più parroci o vicari parroquiali. Ustedes no son párrocos o vicarios parroquiales, sino sacerdotes estudiantes. Y esta nueva condición puede llevar el peligro de generar un desequilibrio entre cuatro pilares que sostienen la vida de un presbítero: la dimensión espiritual, la dimensión académica, la dimensión humana y la dimensión pastoral. En ese sentido, el Papa Francisco les recordó a los religiosos las implicancias que todo sacerdote debe cumplir en la dimensión espiritual. È necessario prendersi cura della vita spirituale. Es necesario no olvidar la vida espiritual, asistir a misa cotidiana, la oración diaria, la lectio divina, el encuentro personal con el Señor y el rezo del Santo Rosario. Por otro lado, respecto a la dimensión humana, el pontífice pidió tener cuidado con la soledad, porque con ella puede perderse la perspectiva eclesial y misionera de los estudios e incluso llevar a una serie de enfermedades que pueden aquejar al sacerdote estudiante. Finalmente, el Santo Padre dirigió unas palabras sobre el difícil momento que atraviesa Brasil por los casos de corrupción y violencia. Por ello, expresó que los brasileños necesitan que sus sacerdotes sean un signo de esperanza, un clero unido, fraterno y solidario, que afronte los obstáculos sin ceder a las tentaciones del protagonismo o de hacer carrera. Por otro lado, por primera vez el Papa Francisco se comunicó en vivo con 6 astronautas de la Estación Espacial Internacional provenientes de distintas naciones, a quienes les formuló diversas preguntas sobre su experiencia en el espacio. Su Santidad, buenos días. Bienvenido a la Estación Espacial Internacional. Esta es la tripulación de la misión 52 y 53. Con estas palabras, el astronauta italiano Paolo Nespoli dio inicio a la conversación entre el Santo Padre y la tripulación de la Estación Espacial Internacional. En el diálogo, el pontífice quiso cambiar de rol, y por una vez no fue él quien respondía a las preguntas, sino quien las formulaba. Por ello les preguntó, ¿qué les causa felicidad? A lo que Randolph Bresnik, astronauta estadounidense, respondió. Your Holiness, in my personal opinion, en mi opinión personal, lo que me causa mayor alegría es poder ver la creación de Dios,
Tal vez un poco desde su perspectiva. Las personas no pueden venir acá y contemplar la belleza indescriptible de nuestro planeta sin ser tocados en el alma. Posteriormente, el Papa Francisco señaló que nuestra sociedad es muy individualista y, sin embargo, en la vida es esencial la colaboración. En este sentido, preguntó si le podían dar un ejemplo significativo de la colaboración en la estación espacial. Ante esto, Joseph Acaba, astronauta norteamericano de ascendencia puertorriqueña, expresó que este centro espacial es un gran ejemplo de colaboración. Santo Padre, es un gran honor hablar con usted. And the International Space Station is a great example. En el trabajo que hacemos día a día, estamos en contacto con centros de control de todo el mundo, pero lo que encuentro interesante es que nuestra diversidad es lo que nos hace fuertes. Trabajando juntos, podemos hacer más cosas que actuando individualmente. En unos meses se publicará una nueva aplicación móvil llamada Catholic Connect, que permitirá a los católicos de todo el mundo conectarse con otros fieles para fortalecer su fe y compartir diversas experiencias. Para saber con más detalle de este servicio estamos enlazados con el autor de esta aplicación, Ricardo Orozco. Hola Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme en su programa. Es un placer poder compartir con ustedes todo lo de nuestra aplicación. Ricardo, ¿cómo surgió la idea de crear esta aplicación y a quiénes estará dirigida? De veras, después de la prepa empecé las páginas Catholic Connect, que era para conectar a la juventud a su fe. Porque lo que me estaba dando cuenta es que muchos católicos les faltaba formación en la fe. Entonces, los padres no tenían tanto tiempo y se estaban muy ocupados trabajando y mucha de la juventud estaba perdiendo la fe. Entonces, quería ayudar. Entonces, lo que hice es crear las páginas y de veras ahorita ya estamos alcanzando a católicos de todo el mundo. Está dirigido a personas de todo el mundo, especialmente a las de Estados Unidos y México, y bueno, y toda Latinoamérica, que es donde empezamos. Pero ahorita ya estamos en Lagos, Nigeria, ya estamos en Indonesia, ya estamos en muchísimos países, y lo que queremos hacer es conectar a todos los católicos del mundo en una plataforma. Interesante. Por otro lado, ¿qué servicios concretos ofrecerá esta aplicación? La aplicación móvil ofrece todo lo que te puedas imaginar en una plataforma. Entonces vas a poder encontrar negocios de católicos o servicios profesionales de católicos como abogados, maestras, doctores, lo que sea. Y también vas a poder encontrar grupos católicos en tu comunidad para que puedas localizar todos los grupos y ser parte de la comunidad y crecer como en fe. En tu fe, y también va a haber eventos, vas a poder ver todos los eventos de la comunidad, las parroquias, los sacerdotes, vas a poder preguntar cosas, conectarte con amigos católicos, y también para parejas va a haber una sección donde vas a poder encontrar una pareja católica. Ricardo, y por último, ¿para cuándo estará disponible la aplicación y dónde podrán descargarla? Claro, la aplicación va a estar disponible en enero del siguiente año y va a estar disponible a través de Apple Store y también de Android. Y los invitamos a que aprendan más de nuestra aplicación. Nuestra página es www.catholicconnect.co. Y ahí va a estar toda la información de nuestra aplicación para que puedan aprender más. Muchas gracias, Ricardo, por lo que nos has contado y que tenga mucho éxito tu aplicación. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Ricardo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero no se muevan, porque al volver, Iglesia en México inaugura el Año de la Juventud como camino hacia el Sínodo 2018. Miles de fieles peregrinan al santuario de Santa Teresa de los Andes en Chile. Conversaremos con un sacerdote que ha escrito mucho sobre exorcismos y le preguntaremos si hay algún problema con que los niños se disfracen y pidan dulces en Halloween. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más noticias. Siguiendo el llamado del Papa Francisco a prepararse para el Sínodo de los Obispos que se llevará a cabo en octubre del 2018 y que tiene como punto fundamental la reflexión sobre los jóvenes, los obispos de México inauguraron un año de la juventud. Veamos. Hace unos días se inauguró en México el Año de la Juventud como camino de preparación hacia el Sínodo de los Obispos convocado por el Papa Francisco para octubre de 2018 y que tiene como lema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
La apertura del Año de la Juventud Mexicana tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe con una Eucaristía presidida por Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico en México. Durante la ceremonia estuvieron presentes las reliquias de San José Sánchez del Río, asesinado a los 14 años durante la Guerra Cristera, así como los de San Felipe de Jesús, primer santo mexicano mártir en Japón. Por otro lado, la Conferencia Episcopal del país publicó una carta en la que explicó la riqueza de los adolescentes para la misión de la Iglesia y su intención de que en este año se impulse el protagonismo de los jóvenes en la transformación del mundo. Finalmente, en la misiva, los prelados aseguraron que con esta iniciativa esperan demostrar el talento y las cualidades de las nuevas generaciones. En Chile, miles de fieles caminaron hacia el santuario de Santa Teresa de los Andes y en el camino reflexionaron sobre la coyuntura que se vive en el país. Cerca de 80.000 fieles de distintas comunidades caminaron 27 kilómetros en la tradicional peregrinación juvenil al santuario de Santa Teresa de los Andes en Chile. Todo esto con el objetivo de fortalecer el espíritu y renovar la amistad con Jesús. En el recorrido, los participantes pasaron por 14 estaciones, donde los grupos reflexionaron sobre la vida de la santa chilena, la próxima visita del Papa Francisco en enero de 2018, el 10º Sínodo Diocesano en Santiago y las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre. Al llegar al santuario, los fieles participaron de una solemne Eucaristía, en la que estuvo presente el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Esati. Durante la homilía, el purpurado animó a los presentes a renovar la sociedad y construir un país de hermanos. Por otro lado, en declaraciones a la prensa, el cardenal Esati habló respecto a las elecciones presidenciales de noviembre en Chile e invitó a los jóvenes y a quienes desean trabajar por el bien público en la política a cultivar la amistad cívica que ayude a buscar el bien de todo el país. Seguimos el noticiero con una gran noticia para toda la Iglesia, y es que en Barcelona se llevó a cabo la beatificación de 109 mártires que fueron víctimas de la Guerra Civil Española. El pasado 21 de octubre, en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, España, se llevó a cabo la beatificación de 109 mártires claretianos que murieron durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española. La ceremonia fue presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, quien en su homilía puntualizó que frente al diabólico tsunami de la persecución, los religiosos claretianos respondieron perdonando, orando y gritando «No tenemos miedo». Asimismo, el purpurado aseguró que estos mártires estaban dispuestos a sacrificar sus vidas para decir al mundo, una vez más, que el bien vence al mal, y destacó que esta beatificación es una invitación a transformar la tristeza en alegría y el rencor en perdón a los enemigos, quienes también están necesitados de redención. Finalmente, el cardenal Amato animó a los fieles a permanecer firmes en la integridad cristiana y a sentirnos orgullosos de ella. En la prueba definitiva, nuestros hermanos y hermanas, recientemente reconocidos como beatos mártires, entre tantos miles, en la Guerra Civil Española, nos iluminan para vivir una vida más fiel en nuestro día. Así es, nosotros estamos también muy contentos por estos mártires porque son un ejemplo para todos nosotros de cómo poder alcanzar la gloria del cielo. Por otro lado, en Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo la 30ª Misa Arquidiocesana de Niños bajo el lema Jesús camina con nosotros. Miles de niños abarrotaron el popular estadio Luna Park de Buenos Aires con motivo de una celebración eucarística organizada por la Vicaría para Niños del Arzobispado de la ciudad. Los pequeños tuvieron tiempo para jugar, bailar y compartir entre ellos. Luego se llevó a cabo la misa que fue presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, acompañado por 4 obispos auxiliares y más de 80 sacerdotes. En su homilía, el purpurado dialogó con 2 marionetas gigantes que representaban a uno de los discípulos de Maús y su esposa. La entretenida conversación giró en torno al encuentro con Jesús y cómo los discípulos lo reconocieron al partir el pan, recordando que los sacerdotes también realizan el mismo gesto de Cristo al celebrar la misa. Tras finalizar la Eucaristía, Monseñor Ernesto Llobando, vicario para la Pastoral de Niños del Arzobispado de Buenos Aires, agradeció a todas las personas que hicieron posible toda esta actividad y que concluyó con un rezo donde los más pequeños pidieron a Jesús que les dé un corazón igual al de él. La prestigiosa discográfica alemana de música clásica Deutsche Grammophon y el coro de la Capilla Sixtina presentaron en el Vaticano un nuevo álbum con música para el tiempo de Adviento y Navidad.
De esta manera se presentó en el Vaticano el nuevo disco del coro de la Capilla Sixtina, titulado Veni Domine, Ven Señor, un trabajo realizado en conjunto con la reconocida discográfica alemana Deutsche Grammophon. En la presentación estuvo el secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor Georg Ganswein, quien afirmó que se trata de un proyecto de indudable calidad cultural y espiritual. En ese sentido, Monseñor Ganswein explicó que la obra contiene textos que inspiran íntima alegría y nos sumergen en un horizonte de rara belleza que expresa el júbilo de la creación y del hombre por el nacimiento del Salvador. Además, el secretario del Papa Emérito se mostró convencido de que a través de la música, como dice el Papa Francisco, se puede ir a las periferias para ofrecer a todos la posibilidad de un encuentro con un Dios que ama, perdona y desea para cada uno de nosotros una vida en abundancia. Cada 31 de octubre muchas personas en el mundo celebran Halloween, o también conocido como Noche de Brujas, e incluso los niños salen disfrazados pidiendo dulces. Pero ¿qué tan malo es todo esto para un católico? Para encontrar respuestas, estamos enlazados con el padre José Antonio Fortea, conocido teólogo especializado en demonología y que ha escrito libros sobre exorcismos. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. Es un placer estar con vosotros. Padre, ¿es la celebración de Halloween algo demoníaco? No podemos decir taxativamente es demoníaco, porque hay padres que realmente creen en Jesús, buenos católicos, que se limitan solo a poner un buen disfraz a su hijo, a una pequeña celebración en el colegio y ya está. Sí que podemos hablar de una evolución muy negativa de esta festividad a nivel global, eso sí, y que cada vez más lo que tiene que ver con la brujería va cobrando preponderancia. Eso es, yo creo, la respuesta adecuada. Padre, hay mucha preocupación en los padres de familia por si hay algún problema con que los niños se disfracen, pidan dulces o participen en fiestas de Halloween. ¿Se puede hacer esto? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que hay que usar el sentido común. Justo antes de esta entrevista, justo antes, estaba hablando con una madre perteneciente al Opus Dei y me lo preguntaba. Está en un colegio de Madrid, simplemente van a hacer una fiesta en el colegio, su hija tiene 6 años, todos se van a disfrazar de algo. Me decía, ¿hay algún problema en que mi hija de 6 años se disfrace de algo? Pues evidentemente, aunque tiene el derecho de negarse a ello, tampoco vería yo ningún problema en una cosa tan inocente. Claro, hay otros casos en que el disfraz es tremendamente monstruoso, lleno de sangre, de vísceras, de cicatrices. Eso es desagradable, eso no lo veo moralmente neutro. Y si a eso añadimos que la fiesta de Halloween, los medios de comunicación cada vez más están derivándola hacia la brujería, pues yo creo que el sentido común nos hace ver que la fiesta de Halloween hoy por hoy sigue unos derroteros muy negativos, que no sabemos dónde van a acabar, pero que si alguna madre quiere no destacarse y que su hija lleve un disfraz, bueno, yo no lo vería tampoco eso negativo, el sentido común. Padre, en esta fecha de Halloween también se ponen de moda las películas de terror. En ese sentido, ¿ver este tipo de películas es pecaminoso o atrae demonios? Yo hablaría más bien de lo pecaminoso más que de los demonios, porque los demonios están en torno a nosotros, vienen de vez en cuando, nos tientan, pero no están siempre en cada momento a nuestro lado. Todo lo que es pecado les atrae, pero todo pecado, sea del tipo que sea. Entonces, sí que hay películas que son verdaderamente desagradables porque son gore, son películas que cualquier persona normal no puede sentir más que desagrado. Y esto es lo que desde hace tiempo
cada vez más gente siente atracción por la sangre y las vísceras. Y cuanto más espantosas sean las escenas, más disfrutan. Es algo social. Aquí no vale para solucionar el problema con que alguien dé un sermón. Es la sociedad la que va derivando hacia allí. Tiene mala solución. Yo creo que al final los que creemos en el Evangelio debemos intentar llevar una vida lo más acorde a lo que es lo natural, lo que Jesús quiere, pero desgraciadamente nuestra capacidad en la mayoría de los países para influir en el camino que lleva es limitada y cada vez va siendo más limitada. Ese es el problema. Pero hay que dejarlo claro, hay películas que por su contenido sangriento, su carácter tan antinatural, tan lesivo de la dignidad que tiene la naturaleza humana, no deberían ser vistas. Y ciertamente podremos entrar en lo que es pecado. Padre, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado y estamos siempre a su servicio. Nada, ha sido un placer y que sigáis haciendo tanto bien con un canal como ese. Eso es todo por ahora, amigos, en EWTN Noticias. Gracias por acompañarnos en esta edición. Nosotros seguiremos esforzándonos día a día para poder llegar a sus hogares con lo mejor de las noticias católicas. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta muy pronto.